Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos martes a martes con sus preguntas, con sus comentarios. Ustedes pueden compartir esta transmisión con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos. Yatensi Bonilla, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Yatensi. Muy bien, feliz y contento. Excelente. Sí. ¿Qué más, pues? Mira, nos cambiaron el cuadro. Sí, ya Tenemos se unos semana. caballitos porque nuestro director, mire, yo compré un cuadrito de un paisaje del mar y ¿sabe qué me dijo el director? Que parecía cuadro de cevichería. Lo criticó y tuvimos que sacarlo. Y ahora, pues, Los está caballos. esta belleza. Sí nos gusta, ¿cierto? Sí, Es un buen fondo. un buen fondo. Sí. Amigos, hoy tenemos una gran pregunta. ¿Cuál es la influencia de las escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús? Esta pregunta la envía Esther Vargas de Venezuela. Un saludo muy cordial para ti. Yatensi, ¿qué decir sobre esto? Escuelas rabínicas. Suena interesante eso de escuelas rabínicas. Muy buena pregunta. Sí. Por el medio de la Biblia Así estamos mismo respondiendo a es. esa pregunta. ¿Por qué se llama escuelas rabínicas? ¿Estaba solamente dedicada a los rabinos? ¿Solo rabinos podían estudiar allí? ¿Por qué se les llamó escuela? Bueno, aquí queremos escucharlo a usted. Mire, el tema de escuela rabínica obedece un periodo en la historia de Israel concerniente a la religión judía. Antes de las escuelas rabínicas existieron instituciones muy importantes en el mundo judío y eso lo revela el Antiguo Testamento. Los sacerdotes y los profetas. El sacerdocio y los profetas fueron dos grandes instituciones que forman el corazón de la Tanakh, que ya hablamos hace 8 días, y el corazón del Antiguo Testamento. En ese periodo intertestamentario, con el último libro del Antiguo Testamento, viene una nueva experiencia. Ya no es, claro, en los tiempos de Cristo se mantuvo el sacerdocio, pero la escuela profética o las escuelas proféticas ya desaparecen en cierto sentido. Y se va llenando ese hueco, ese vacío, con las escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas aparecen más en el siglo II a.C., bajo la influencia del imperio griego en Israel, hasta nuestros días. Ya. Ellos reemplazaron a los profetas y después a los sacerdotes. Ya los sacerdotes van desapareciendo con la destrucción del segundo templo en el año 70 con Tito, el hijo de Vespasiano. Entonces, cuando desaparece el segundo templo, ya las escuelas rabínicas se hacen más fuertes. Ahora, en los tiempos de Jesús, existieron dos grandes escuelas rabínicas que vinieron los tanaítas. ¿Quiénes fueron los tanaítas? Viene de Tanakh, que significa repetir la ley. Los tanaítas fueron los fariseos, eran los maestros más famosos, que duró hasta el año 280 los tanaítas, y después fueron reemplazados por los amoreos, que fueron otros rabinos. Ahora, los tanaítas en los tiempos de Jesucristo formaron dos grandes escuelas. Las escuelas del Chamay y del Hillel, fundadas por dos grandes rabinos, Yatensi. Hablemos de Chamay. Chamay nació en el año 50 a.C. y murió en el año 30 después de Cristo. Ya. Este fue un rabino conservador, literalista, fundamentalista, y quería que los judíos obedecieran la ley al pie de la letra. Ahí nació la escuela de Chamay. Y los seguidores de Chamay no permitían que alguien se apartara de la ley. E inclusive Chamay impulsó el odio a los gentiles, a los paganos. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Y Chamay tuvo mucha más influencia antes de la destrucción del templo. Después de la destrucción del templo fue más la escuela de Hillel. Por eso que en el contexto del Nuevo Testamento y de los evangelios,
Vemos que Jesucristo peleaba con los fariseos, porque los fariseos estaban dispuestos a luchar contra los gentiles. Los fariseos despreciaban a los gentiles, a los paganos, a los griegos. Hay también la escuela de Shammai, siempre aborreció a los pobres, a los leprosos, a las mujeres, porque siempre el Antiguo Testamento habló de la teología de las maldiciones generacionales. Y para la Torá, si había una persona pobre, una mujer estéril, una persona enferma, era porque era maldita por Jehová. Deuteronomio, todo el capítulo 28 habla sobre eso. Entonces Shammai interpretó al pie de la letra las bendiciones y las maldiciones, y la pobreza, la enfermedad era vista como una maldición. Y es por eso que en el contexto del Nuevo Testamento, Yadetzi, siempre los fariseos seguían a Shammai porque criticaban a los gentiles. Ay, a las mujeres las tenían como personas de segunda clase. A los niños, a los enfermos, leprosos. Ay, maestro, no se junte con ese leproso, con esa mujer. Pero apareció otra escuela, contraria a Shammai, Hillel. Ya. Hillel nació en el año 110 a.C. y murió en el año 20 después de Cristo. Y él fue más liberal. Hillel es el teólogo de una nueva contextualización de la Torá. Ya. Hillel dijo, no podemos literalizar la Tanakh, porque podemos estar odiando a los gentiles y podemos estar despreciando a las mujeres y a los niños y a los enfermos. Tenemos que contextualizar la Tanakh a nuevos escenarios económicos, políticos y sociales. Entonces Hillel fue amante en pro de los gentiles. Dijo, tenemos que ayudar a que los gentiles se conviertan a nuestra religión judía. Es por eso que él facilitó la conversión de los gentiles a la religión judía y ayudó mucho a la lectura de la Tanakh. Ok. ¿Quiénes podían entrar a estas escuelas, sea de Shammai o de Hillel? Todo judío. Todo judío, sea fariseo, sea doctor de la ley, sea campesino, artesano, carpintero, podían ser parte de las dos escuelas. ¿Desde qué edad? No había edad. No había edad. ¿Cuáles eran entonces los requisitos? ¿Solamente que fuese judío? No, es que las escuelas no eran tanto escuelas como universidades. Ok, ¿cómo entendían? Eran escuelas que se reservaban la interpretación de la ley. Ok. Eran dos líneas de pensamiento. Ajá. Esas dos líneas de pensamiento se llaman escuelas. ¿Y Jesús perteneció a alguna de estas dos escuelas? Hay sospechas. Ay, ¿cuál es la sospecha? La Hillel. Ok. La Hillel no fue tan amada en los tiempos de Jesucristo. Tuvo fuerza después de la destrucción del templo. En los tiempos de Cristo era la Shammai. Todo el mundo iba con Shammai. Rechazar gentiles, pecadores, enfermos de lepra como sucios, todo eso, porque representaban el literalismo de la Torá, la interpretación de la tradición oral, literal, memorística. En cambio, Hillel fue una interpretación más contextualizada, más dinámica en base a los nuevos escenarios. Ya. Era una forma de que la ley iluminara los nuevos escenarios. Entonces, ya Hillel rechazó que a los gentiles se les rechacen. Inclusive, aquí hay algo importante sobre el tema del divorcio. Vemos en el Nuevo Testamento que a Jesucristo le preguntaron si es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Y Cristo le responde más de la línea de Hillel antes de que Shammai. Porque la escuela de Shammai sí avalizaba que a la mujer se la rechazara por cualquier cosa. Si una mujer no era virgen en el matrimonio, motivo de divorcio. Si una mujer no cocinaba bien, motivo de divorcio. Si una mujer era chismosa y estaba hablando con las vecinas y no estaba con el marido, motivo de divorcio. Si una mujer tenía una falla física, motivo de divorcio. Si una mujer era estéril, motivo de divorcio. Entonces, la escuela de Shammai era muy permisiva, que a la mujer se le repudiera por cualquier causa. En cambio, Hillel no. Y todavía, Shammai representa todavía la poligamia. Porque usted sabe que los judíos, los orientales, defendían el modelo patriarcal en la familia, en la poligamia. Un hombre puede tener varias esposas. Mire Jacob, 2 hermanas con 2 empleadas. Salomón. Entonces, la poligamia fue muy fundamental en el Antiguo Testamento y Shammai todavía la aprobaba. En cambio, Hillel es el padre de la monogamia.
Hillel, en el contexto de Jesús, está trabajando la poligamia, de que un judío tuviera varias esposas, y está trabajando que mejor sea la mujer, una mujer y un hombre. Y Cristo se alineó con Hillel cuando Cristo aceptó a los gentiles, aceptó a los prosélitos, aceptó a la mujer y habló sobre la monogamia. Es el hombre con la mujer y la mujer como el hombre, como un modelo antes de la caída, como un modelo ético en la creación. Entonces Hillel fue revolucionario y Cristo tomó mucho de esa línea de Hillel y se alineó con la escuela de Hillel. ¿Hay algún escrito como ejemplo de la escuela Shammai y un escrito ejemplo de la escuela Hillel? Sí, el Talmud. ¿El Talmud es de cuál? Los dos, tanto el Ok. babilonio como el de Jerusalén. El Talmud recoge todas las tradiciones de las dos escuelas. Ya. Inclusive el Talmud es obra de los grandes rabinos. El Talmud representa la teología de las escuelas rabínicas. Y el Talmud se terminó de hacer hacia el siglo VII después de Cristo con los amoreos, con los sucesores de los tanaítas. Ahora, el Talmud habla de las dos escuelas, habla de Shammai, habla de Hillel, y el Talmud ya está contrario a Shammai, se burla de Shammai, y el Talmud ya empieza a endosar la monogamia de Hillel y también la aceptación de los gentiles, que ahora son prosélitos. Uy, mire, el Talmud representa las dos teologías, las dos controversias, las dos escuelas de los tiempos de Cristo. Oiga, para conocer el Nuevo Testamento hay que saber literatura rabínica, y el Semisú enseña esa materia en ciencias bíblicas, porque no podemos conocer una teología del Nuevo Testamento si desconocemos toda la influencia de los rabinos en la mente, en los discípulos primeros, y también en una secta muy famosa que influenció en el Nuevo Testamento, los esenios. Háblenos un poquito, Yatensi, sobre estos esenios y cómo fueron de alguna u otra forma influenciados ellos. Bueno, los esenios se pueden clasificar como una secta religiosa, no tanto por la línea de los grandes rabinos de Shammai ni de la ley, fue como un grupo de protesta frente al templo. Ellos ya no estaban de acuerdo con la adoración del templo, porque para ellos el templo ya estaba descalificado, estaba profano. Ya. Tampoco eran amantes a la literalización de la ley. O sea que si tenemos que ubicar a los esenios dentro de una escuela, ellos son más de la línea de Hillel. Ok. Ahora, ya los esenios son únicos. Ellos fueron figuras escatológicas. Trabajaron la teología escatológica apocalíptica y comentaron la Tanat, sobre todo comentaron los neveínas, los profetas. Los esenios fueron los que trabajaron teológicamente el tema de la resurrección de los muertos. Sí, sí, sí. Y fueron los primeros judíos que trabajaron la neumatología, Yadetsi, que el Nuevo Testamento heredó. Son los esenios. Y también los esenios trabajaron la purificación y la santificación, Ya. que esa es la base para el apóstol Pablo. Entonces, ellos es un grupo de judíos que siguen más la línea de Hillel, aunque tienen su propia identidad. ¿Cuándo desaparecen estas escuelas, Yatensi? ¿Y por qué desaparecen? Bueno, las escuelas se mantienen, ¿Ya? dependiendo de los tipos de judaísmo. Todavía el judaísmo está dividido. Hay judíos ortodoxos y todavía hay rabinos todavía. O sea, las escuelas rabínicas se mantienen hasta el día de hoy, ya con diferentes nombres, ya están muy diversificadas. Escuelas de la diáspora, escuelas que estaban más centradas en Palestina, etcétera, etcétera. Ok. ¿Y la influencia, Yatensi, de estas escuelas hoy, para nosotros, alguna influencia o no necesariamente? Bueno, actualmente depende de los tipos de rabinos. Ya. Hay mucha diferencia en la forma de ver la ley. Algunos son muy ortodoxos, fundamentalistas. Todavía ven el pueblo de Israel como el pueblo de la promesa. Sí. Otros ya son más universales. Ven que el pueblo tuvo una oportunidad o tuvo un lugar en la historia importante en el judaísmo. Ahora hay que hablar de otras naciones. Ya están divididos. Sí. Muy bien. ¿Alguna característica especial en estas escuelas que usted quiera resaltar, que no haya mencionado, que usted le considere importante? Yo creo que hay que estudiar las escuelas rabínicas que influenciaron el pensamiento del Nuevo Testamento. Ajá. Sobre todo en el tiempo de Jesús. Ahí está el detalle para entender por qué Jesucristo era pro mujer, por qué Cristo era pro niño,
¿Por qué Cristo era pro leproso? Estaba en favor de los marginados. Pero, ¿cuáles eran los fundamentos de esta escuela, Gilel, para ser más abiertos y realmente ser pro mujer, pro niños, pro enfermo, pro pobre, etcétera? Si uno revisa la biografía de los dos, Shammai era un retrógrada, Sí. literalista de la ley. En cambio, Gilel fue un sabio, un hombre que se adelantó a los signos de los tiempos. ¿Sabe qué es la palabra que yo le daría a Gilel? Un hombre que supo discernir los nuevos signos de los tiempos. Esos son los mejores profetas. Entonces, ya Gilel, cuando vio que el pueblo judío estaba siendo influenciado por muchas culturas de Babilonia, los persas, los griegos y los romanos, y que ya se estaban mezclando las razas, ya no había un judaísmo puro, entonces él dijo, no, tenemos que hablar de nuevos grupos humanos, de nuevas sociedades mixtas, y tratemos de que la ley ilumine a los nuevos grupos, a las nuevas, ya no hay un judaísmo de raza, sino ya son mestizos. Y también hay escenarios políticos, económicos, ya no estamos viviendo la época de Egipto, claro, ni la época de David. Tenemos que la ley se vuelva mucho más inteligente para iluminar los nuevos actores sociopolíticos, económicos, religiosos. Y después, cuando el templo fue destruido, ya Shammai no tuvo influencia, sino Gilel, porque ya Gilel preparó al pueblo a vivir una nueva ley, sí, del templo, y una nueva ley contextualizada. La destrucción del templo de Jerusalén fue también el fin de la escuela de Shammai y también de otros grupos religiosos que centraban su fe en el templo, como los saduceos. ¿Y no surgió otra escuela a la par con Sí, Gilel? los amoreos, Ok. que ellos son los que fundamentaron más el Talmud en el siglo VII después de Cristo. Muy bien, amigos y amigas, tenemos este interesante tema y bueno, siempre es chévere seguir aprendiendo. Siempre hay detallitos, ¿verdad? Que uno como que, uy, esto es nuevo para mí. Siempre en constante aprendizaje. El aprendizaje es una aventura, ¿no, Yatensi? ¿Cuántos años ya ha dedicado usted al aprendizaje? Dígame. Si yo volviera a nacer, Ajá. volvería a estudiar lo mismo. ¿Verdad? Eso para mí es mi vida, es mi pasión. Sí, sí, sí. Una vez me preguntaron, una alumna me preguntó, Yatensi, usted cuando enseña griego, hebreo, arameo, latín, ¿cuánto cree que sabe de esa lengua? Yo le dije, yo no sé si sé mucho, sé poco, no sé nada. Una cosa sí sé, lo poco que sé me encanta, Chévere. me llena Ajá. y doy la vida por eso. Usted y sigo aprendiendo. Usted siempre dice que el aprender y todas estas lenguas muertas y todo lo que es Antiguo, Nuevo Testamento siempre es más apasionante que el matrimonio. ¡Claro que sí! ¿De verdad? Estudiar Ya ve por qué lengua no me caso. antigua es más apasionante que el matrimonio. Tiene razón, no se case, hija. No se case. ¿Ya ve? El matrimonio, dicen los grandes terapeutas, que los 7 primeros años del matrimonio son difíciles. Los demás son imposibles. No, sí, cásense, cásense. Muy bien, amigos y amigas. Solamente para recordarles del curso de la formación de la Torá, desde el 26 al 30 de septiembre con el profesor Abiud Fonseca. No se pierda esta gran oportunidad de estudiar, de seguir aprendiendo. ¿Qué más nos puede decir sobre este curso, Yatensi? No, es muy importante. Anímenos. Enseñanza bíblica. Y un gran maestro, Abiud, es su amigo. Por supuesto. Su amigo del alma. Un gran maestro, pastor, un amigo personal mío. Y un gran experto del Antiguo Testamento. Vayan a ese curso, por favor. Muy bien, ustedes pueden escribir en los datos que aparecen aquí en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Shalom. Bye, bye.